libro de Proverbios lo conocemos o lo relacionamos mucho con la palabra sabiduría e incluso con la palabra consejos, ya que en este libro del Antiguo Testamento encontramos muchos consejos e incluso podríamos decir que mandatos que Dios nos establece para la vida diaria. A muchos en este libro de la Biblia encontramos consejos no solamente para jóvenes, para adolescentes, para nosotros como hijos, para la familia, qué hacer en el diario vivir. Entonces, si usted quiere leer este capítulo en su casa o todo el libro como un estudio bíblico familiar, eso estaría perfecto. Pero específicamente en Proverbios 1:7 encontramos 3 palabras clave: sabiduría, temor y enseñanza. Diga conmigo: sabiduría, temor y enseñanza. Iniciemos con la palabra sabiduría. Sabemos que la sabiduría es aplicar o llevar a la práctica nuestros conocimientos bíblicos. ¿Amén? Okay. Pero también la sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, según su voluntad. Se lo repito nuevamente para los que están anotando. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva y la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos indica que nuestros planes, que nuestras ideas, que nuestros propósitos no es lo mismo que Dios quiere a veces para nosotros. Entonces, el tener sabiduría es tener la capacidad de saber qué es lo que Dios quiere para mí, conforme no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Esta perspectiva divina no solo puede habitar en nosotros. Si la raíz de nuestro conocimiento es el temor de Dios, cuando andamos en el temor de Dios, entonces nos llenamos de sabiduría para vivir como conviene delante de Dios y de los hombres. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. ¿Ya lo tiene usted? ¿Le parece si lo leen ustedes, hermanos? Dice así el versículo 5. Gracias. Esos versículos, los que a lo mejor tenemos un poquito de más tiempo, siempre son consejos que nos han dado. Y en el momento decimos, pues sí, está fácil, ¿no? Es algo muy sencillo de comprender. El momento en el que lo tenemos que aplicar en la vida diaria es cuando viene la palabra de Dios que en el momento se nos enseñó. Realmente a veces se nos olvida muchas prédicas, pero para eso está el canal de YouTube de la iglesia, para que usted vuelva a escuchar las prédicas, ¿verdad? Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y este versículo los habla. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, vamos a ser personas llenas de sabiduría, es decir, vamos a tener la capacidad de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y esto se relaciona también con la segunda palabra, que es, ya vimos la palabra sabiduría, después la que sigue es temor. La palabra temor, nosotros como creyentes no debemos de tener miedo a Dios, porque la palabra temer lo relacionamos con la palabra miedo. Sin embargo, ya nos han enseñado que nosotros como creyentes no es que le tengamos miedo a Dios, ya que el Dios de la Biblia sí es un Dios de justicia, pero es un Dios bueno, amante de lo bueno y misericordioso. Él es bueno para con nosotros, amén. Pero Él no tolera el pecado y el mal. La palabra temor es la traducción del hebreo yirá, Y y latina R-A con acento. Yirá, que significa temor reverente y santo, que advierte, previene y preserva del peligro. Temor en esta instancia quiere decir respeto,
reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Si quiere, nuevamente se lo repito. Significa temor reverente y santo. El temor a Dios nos va a llevar a prevenir o estar alerta ante los peligros, pero también quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. ¿Cuántos obedientes vinieron hoy? ¿Y cómo nos reímos? ¿No? Dios sabe que nuestro corazón es bueno, pero a veces dicen por ahí se nos sale el Chucky dentro, ¿no? Pero bueno, entonces la palabra el temor significa, cuando lo relacionamos con la sabiduría, es ver si esa acción o esa decisión que yo voy a tomar me va a mantener en santidad o no. El temor de Dios es un temor santo, un temor que advierte del peligro. Hermano, seamos honestos, nosotros sí sabemos qué es lo que nos aleja de Dios, sí lo sabemos. Y no podemos decir, a lo mejor los que tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero uno sí sabe, porque el Espíritu Santo es el que nos inquieta a decir, eso no está bien. Pero una persona que vive en sabiduría o en temor a Dios va a saber distinguir qué decisiones son buenas, qué decisiones no son tan buenas. Y cuando nosotros éramos niños, a nosotros los hermanos de la iglesia nos decían, si nos veían corriendo o algo así, nos hablaban del temor a Dios, y obviamente uno como niño lo relacionaba con la palabra miedo. Pero yo recuerdo que en alguna clase a mí me dijeron que el temor a Dios es tenerle respeto y reverencia. Y se debe de tener reverencia en la casa de Dios, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron que no se hablaba ni en las prédicas ni en la alabanza. Teníamos que pedir permiso para poder ir al sanitario. No podíamos estar platicando con el que estaba atrás porque voy a aprovechar que no están mis papás, ¿verdad? Pero nada más me jalaban por acá. Pero yo agradezco a esos papás que a mí me tocaron, porque me enseñaron qué es el temor y el respeto a la casa de Dios y el respeto a Dios mismo. Y eso es algo que deberíamos de también mantener vivo en generación a generación. Amén. Entonces en este versículo 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de estos versículos. Nosotros como hijos de Dios ya no caminamos solos. Amén. El que va con nosotros a nuestro lado se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Pero a veces tomamos decisiones que a lo mejor no pensamos en el momento. Todos hemos escuchado la palabra piensa antes de actuar. Pero primero actuamos y luego pensamos, ¿verdad? Y luego conocemos las consecuencias de no ser conscientes al tomar decisiones. Sin temor de Dios, la vida del hombre se vuelve o se mueve hacia un lado donde es muy fácil caer en el pecado o en el mal. Al no tener un sistema de protección espiritual, al no estar conectados con Dios, no vamos a saber no vamos a saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Porque, con todo el respeto que se merecen todas las personas, ¿no? Pero a veces, como personas, nuestras ideas no suelen ser las mismas. Para nosotros que conocemos a Dios o que lo estamos empezando a conocer, vemos que hay cosas que nosotros pensábamos que estaba bien, pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, vemos que era todo lo contrario. Y así con muchas áreas de nuestra vida, pensamos que hay algo que está mal. Y incluso lo dice la palabra de Dios, que así va a ser con la humanidad.
las cosas que para nosotros están mal o que dice la palabra de Dios que están mal, para el mundo allá afuera están bien. Y podemos decir muchísimos ejemplos, amado hermano. Pero cuando el hombre da lugar, del temor de Dios en su vida, es como si se activara en nosotros un sistema de alarma. Cuando nosotros fallamos a Dios o hacemos algo o respondemos algo incorrecto, ¿no le ha pasado que empieza a sentir mucha tristeza en su corazón? Y ahí es cuando nosotros entendemos que lo que hicimos o lo que dijimos no era la voluntad de Dios. Y se siente bien feo, ¿verdad? Porque entiendes y decir, vaya, le fallé a Dios, incluso con cosas muy sencillas, ¿no? Al haber dicho algo que no era. Pero el Espíritu Santo, si nosotros nos mantenemos conectados con Dios, el Espíritu Santo va a ser nuestro guía. Y no importa la edad, hermano, todos los días necesitamos acudir a Dios. Porque si nosotros tomáramos nuestras propias decisiones, creo que no estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros solemos tener en nuestra vida, dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Diga conmigo, en todos sus caminos. Nosotros como personas solemos tener clasificadas todas las áreas de nuestra vida. Ahorita vamos a explicar eso. Donde podemos decidir qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Este ejemplo lo escuché en alguna prédica con un pastor que decía lo siguiente: nosotros como humanos, y yo me voy a poner como ejemplo, digamos que yo, Raquel o Yemima, como usted me quiera decir, tenemos la caja de la escuela, la familia, póngale usted el trabajo, la vida social, las amistades, relaciones personales, la caja del ministerio, la relación con Dios, entre más cosas, ¿no? Ahora usted piense cuáles son sus cajitas personales. Puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser incluso otra vez el ministerio o la iglesia, cuáles son las relaciones que tiene la iglesia, las cajas que nosotros querramos. Incluso tenemos la caja del entretenimiento, vamos a decir TikTok, ¿no? Algo así. Que nos gusta compartir mucho en redes sociales. No es pecado, no se preocupe, no piense que está en pecado usted. Pero a lo que yo me refiero es que a veces clasificamos las áreas de nuestra vida y decidimos conscientemente o inconscientemente dónde entra Dios y en cuáles no entra. ¿A qué es lo que me refiero? Vamos con el ejemplo de la escuela. Muchos aquí todavía estudiamos y decimos, Señor, pues voy a estudiar mi carrera. Y no le preguntamos a Dios si así es bueno o está mal. Y después viene el famoso, es que no era la carrera que yo pensaba. Que bueno, esos son temas de familia, ¿verdad? Yo no me voy a meter mucho en eso. Pero a lo que voy es que de manera consciente o inconscientemente decimos a Dios, tú no pienses que yo voy a hablar de ti en mi escuela, porque tú ahí no entras. Hay muchos jóvenes que lamentablemente viven una doble vida en las escuelas. En la escuela son unos y en casa son otros y en la iglesia somos otros. E incluso no solamente en la escuela o en el trabajo, en la casa. En la casa somos unos y aquí en la iglesia somos los más portados. Pero yo sé que usted sí se porta bien hasta en su casa, ¿verdad que sí? Ay, diga que sí, diga amén. Aunque no sea cierto, Dios conoce. No, pero el trabajo, otra caja de nosotros en nuestra vida. Mira, Señor, aquí pues yo voy a trabajar y el tiempo que a mí me lleve el trabajo, pues ni modo, porque tengo que trabajar. En mi familia tengo que tener tiempo con mi familia, y sí es cierto, tenemos que tener tiempo en familia. Tenemos que tener un día como familia, no sé, aunque sea para quedarse encerrados en su casa, no sé. El día de nosotros son los lunes, donde no hacemos nada. Bueno, yo sí voy a la escuela, pero sí procuramos estar juntos como familia, y eso es bueno. Pero las cosas que nosotros hagamos en casa o como familia deben honrar a Dios.
Las cosas que yo haga en la escuela deben honrar a Dios. Las cosas que yo haga en el trabajo deben honrar a Dios. Mi vida social deben honrar a Dios. No que sea una salida de jóvenes cristianos quiere decir que hagan cosas de cristianos, cosa que es lamentable. No que haya una reunión de damas o de varones cristianos. Lamentablemente se supone que nuestros planes como cristianos deberían de ser justos de unos cristianos. Que nuestro lenguaje debe de ser de cristianos. Y fíjese que la gente sí se da cuenta en las conversaciones que como que eres un poquito diferente. No sé si a usted se lo han dicho. Es que tú hablas como que muy propio, muy no sé, muy seria, ¿no? Pero qué triste sería escuchar, ay, es que no se nota que eres cristiano. Eso pega más que otra cosa, hermano, la verdad. Entonces piense cuáles son sus cajitas y vayamos a la caja del entretenimiento. En nuestro celular, cada semana nos indican cuánto tiempo estuvimos en el celular. Pero si Jesús abriera esa cajita ahorita o revisara el celular ahorita, ¿qué encontraría de lo que estamos viendo el mayor tiempo de nuestro día? Ay, Señor, es que no tiene nada de malo que yo vea esa serie. Cuando nosotros dejamos de lado el temor a Dios, es muy fácil caer en pecado. Incluso eso nace o entra por la vista. Tengamos mucho cuidado de lo que vemos. En las relaciones personales, yo no digo que sea malo tener amigos no cristianos. Lo malo es no ser cristiano con ellos. Ahí está lo malo. Es que yo voy a ir al antro con ellos para evangelizarlos. Mire, hermano, esas cosas uno escuchaba tantas cosas, pero bueno, ¿verdad? Es que no es cristiano, pero le hace falta mucho amor y yo se lo voy a dar, el amor de Dios. No, hermano. Porque si nosotros ni siquiera estamos conectados con Dios, ¿tú crees que tú lo vas a conectar a Dios? No es posible. El problema no es tener amigos que no sean cristianos, el problema es no ser cristianos con ellos. Ese es el problema. Porque nosotros como cristianos, si tenemos amigos que no lo son, tenemos que ser el reflejo del amor de Cristo. Pero hay amigos o amistades que no son de Dios. Hay personas en nuestra vida que Dios no desea que estén. Las mamás tienen, no sé, yo creo que actividad de la sabiduría o algo así, ¿no? Que dicen, esa persona no me gusta. Ay, mamá, es que tú no sabes, necesita tanto de Dios. Y después, ay, mamá, tenía razón, ¿no? Y a veces Dios dice, por aquí sí, por acá no, esta persona sí, esta persona no. Mira, Señor, tú en mi vida personal, no. Yo soy capaz de tomar mis propias decisiones. Tú nada más gózate cuando yo vaya a la iglesia y ahí me bendices, ahí me hablas, ahí tú vas a tocar mi corazón en la iglesia, en las cuatro paredes, pero fuera, mira, yo me encargo de mis propias decisiones. Y es verdad que nosotros tenemos o que Dios nos ha dado la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos ha dado esa capacidad. Fue la misma que se la dio a Adán y Eva. Por ellos tomaron la decisión. De manera que nos damos cuenta o sin darnos cuenta, solo tomamos a Dios para la última caja, que es la relación con Dios y la iglesia. Pero a veces ni en la iglesia venimos 100% conectados con Dios. Y es la realidad. Porque los que estamos, ahorita que me tocó estar allá atrás, vemos una perspectiva desde allá, pero desde acá se ve otra. Y los que a veces dirigen entre semana, o los que dirigen los domingos, o los que predican, sí se ve el pueblo, cómo venimos como pueblo. Sí se ve, hermano.
Y a veces da tristeza en el corazón. La relación con Dios es personal, eso lo sabemos. Pero la relación que tengamos con Dios en lo personal se ve reflejado en la iglesia. Y se ve reflejado en las decisiones que tomamos. ¿Para qué áreas de nuestra vida sí estamos tomando en cuenta a Dios? Porque no es tan difícil preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? A lo mejor Dios nos va a decir: sí, está bien. Y cuando Dios aprueba algo, es una bendición enorme. Pero cuando Dios te dice que no, es ahí cuando entra la batalla de nuestra mente y decirle a Dios: híjoles, pero es que podemos hacer esto. O buscar los que tienen hijos o niños chiquitos, cuando tú le dices que no, pero mamá, cuando tú ya le dijiste que no, tratas de negociar con alguien que ya tiene más experiencia que tú. Y eso es algo que yo le digo a los adolescentes. ¿Tú crees que tú, ser de 12, 14 años, le vas a ganar en experiencia a una persona de 40? No se puede, hermano. No se puede. Y eso es algo que hemos aprendido como hijos. No creo que nada más lo decimos así porque sí. Para que nosotros podamos aprender, a veces nos tenemos que caer. Pero no es necesario que nos caigamos para tener que aprender, hermano. Para las demás áreas de nuestra vida necesitamos a Dios. No confiarnos en que nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Porque sí, somos muy inteligentes, ¿verdad que sí? Señor Jesucristo, sí somos inteligentes porque Dios está con nosotros. Somos inteligentes. Pero no se confía al 100% de usted mismo. Para eso necesitamos a Dios. El temor de Dios no solo se ejerce dentro de la iglesia. La reverencia a Dios, el respeto a Dios, el honrar a Dios no se ejerce solo dentro de la iglesia. Eso se ejerce allá afuera. Porque aquí, hermano, es bien fácil aparentar, probablemente, que somos hijos obedientes, que somos las personas más pacientes de todo el mundo, pero la sabiduría y el temor a Dios se ejercen allá afuera. El temor de Dios mantiene al hombre alejado del pecado y sus dolorosas consecuencias. Es Dios el que nos va a decir, o el que va a activar un semáforo en nosotros y va a decir sí, no o espera. Pero si ni le preguntamos a Dios, hermano, no puede haber sabiduría en nosotros. El temor de Dios nos mantiene alejados del pecado y nos lleva a permanecer en santidad. Y sabemos que la santidad es vivir apartados, estar apartados para Dios. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, según su voluntad, no de la mía. Porque en el momento que yo le digo a Dios, entra a mi vida, entra a mi corazón, ¿qué cree? Su vida ya no le pertenece a usted, ya no me pertenece a mí. Ahora nuestra vida, nuestras cajitas que forman parte de nuestra vida, ya no nos pertenecen a nosotras. Le pertenecemos por completo a Dios. Debemos de tener la capacidad de tomar decisiones según la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solo en aquellas que yo considero que Dios tiene que estar. La segunda parte del versículo inicial que leímos en Proverbios 1, la segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo le pregunto a usted, amada iglesia, ¿enseñanza sí nos dan en la iglesia? Muchísima. Y gracias a Dios por eso. Doctrina básica tenemos.
puntos doctrinales respaldados, bíblicamente los hay. Nos han enseñado incluso cuáles son las falsas doctrinas. Enseñanza tenemos, dirección de nuestra pastor la tenemos, pero a veces ignoramos el sabio consejo y seguimos preguntando hasta que alguien nos dé la razón. Un ejemplo, ¿no? Pastora, ¿usted qué considera? No sé qué, esto y esto y esto y esto. Yo no sé que usted hable con la pastora, no sé. Pero pongamos un ejemplo, ¿no? Yo me pongo como ejemplo. Pastora, ¿qué piensa sobre esto, sobre esto, sobre eso? No, pues mira, yo considero y la palabra de Dios nos indica que a lo mejor eso no es lo que Dios quiere para ti. Bueno, como no es la respuesta que yo quería, me voy con la hermana Caro. Hermana Caro, ¿usted qué considera de esto y esto y esto y esto? Y mira, hermano, más allá de saber si busca una respuesta o no, ya toda la iglesia se enteró. ¿Sí o no? Entonces, esa cosa que tenías en secreto en tu corazón, ya la publicaste por toda la iglesia buscando una respuesta que se acople a lo que yo quería. Pero si Dios ya me dijo que no, como dicen los papás, no es, pues no, y ya. Pero pidámosle a Dios, no es algo que sea de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, como usted lo quiere decir. Pero pidámosle a Dios que Dios nos dé esa capacidad. Señor, dame la capacidad de saber qué es lo que tú quieres para mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? ¿Cómo quieres que yo sea en la escuela? ¿Cómo quieres que tú seas en el trabajo? ¿Cómo quieres que seamos como familia? Yo le decía a un inicio, ¿por qué no leemos esto, el libro de Proverbios como familia? Porque si nos dormimos tarde viendo películas en el Netflix, dicen por ahí, y la Biblia, mire, empolvadita. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Incluso Dios nos habla en lo personal. Respuestas muy claras. Señor, háblame en esta hora que voy a leer tu palabra. No hagas esto y no, yo creo que no, Señor. Le voy a cambiar de hoja porque yo creo que esta no es de ti. Incluso, o sea, Dios no va a bajar ángeles para darte la respuesta. O puede que sí. Pero si le damos lugar más a nuestras emociones y a nuestras decisiones, nunca vamos a ver la respuesta de Dios. Enseñanza tenemos, palabra tenemos. Pero si nuestro corazón no está a la disposición de saber o de aceptar la voluntad de Dios, no podemos avanzar, hermano. Eso es algo que se tiene que trabajar. Señor, ayúdame. Señor, habla mi corazón. Señor, cambia mi mente. Señor, esto yo sé que está mal y me cuesta, Señor. Pero tú ayúdame. Ejerzamos la fidelidad a Dios. Y que el día que nosotros tengamos que tomar una decisión, o si en este momento tú tienes que tomar una decisión importante, pregúntale a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? Mira, hermanos, hay preguntas muy sencillas. ¿Será pecado hacer esto? Simple. ¿Eso es algo que honra a Dios? ¿Sí o no? Pero es que en el momento que ya metemos el es que, simple. La cosa o la acción o la decisión que vas a tomar, ¿honra a Dios? ¿Sí o no? ¿Te acerca a Dios? Adelante. ¿Te va a alejar de Dios? No lo tomes en cuenta. Y si creemos que, miren, obviamente hemos tomado malas decisiones. ¿Quién de aquí no ha tomado buenas decisiones? Todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando porque somos humanos. Si yo lo pellizco ahorita, ¿usted cree que le va a doler? Pues sí, ¿verdad? No lo voy a pellizcar ahorita. Pero sí, somos humanos y nos vamos a tomar malas decisiones. Y las hemos tomado y hemos sufrido las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aquel, y lo dice la Biblia, ¿usted cómo cree que es como hijo? ¿Sabio o como lo dice la segunda parte, insensatos? Yo creo que la primera. Sería bueno quedarnos con eso. Pero aquel, lo dice la palabra de Dios, que ignora lo que está en su palabra,
Aquel que ignora el sabio consejo de su padre, de su madre, de una persona de autoridad, del pastor o de la pastora en este caso. Ahí está la respuesta a la segunda parte. ¿Qué tipo de personas somos? Que Dios nos ayude a tener claro este pasaje. Imprímalo en su casa y póngale: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no quiere imprimir la segunda parte, no la imprima, solamente con la primera. Que Dios nos ayude a los que somos hijos a ser buenos hijos, a ser buenos trabajadores, a vivir en santidad, a ser obedientes. Y probablemente, y es muy seguro, que nos equivoquemos en el camino, pero tenemos un Dios fiel y justo que aún está para perdonarnos. Cuando ignoramos la enseñanza que se obtiene en nuestra relación personal con Dios y la que recibimos aquí en la iglesia, ¿qué tipo de personas nos volvemos? Según Proverbios 1:7. ¿Usted lo dijo? No, yo. Y luego cuando vienen pruebas en la familia, hermano, o en lo económico, ahí es donde ya queremos involucrar a Dios. En mi cajita de economía, en el área de economía de mi vida, Señor, mira, pues no voy a diezmar. Al fin que todos los hermanos de Sinaí si diezman, yo no voy a diezmar. Ay, Señor, me está yendo muy mal económicamente. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Y digo, hay muchas pruebas que Dios permite en nuestra vida. Hay pruebas, hay luchas o hay circunstancias que Dios sí permite, porque Él quiere enseñarnos algo. Pero hay otras situaciones que son consecuencias de no involucrar a Dios. Hay ocasiones en las que Dios utiliza ciertas áreas de nuestra vida para hablarnos o darnos algo especial, pero estamos hablando de las consecuencias de despreciar lo que Dios indica para mí. Y la palabra despreciar sí nos habla de que es algo consciente que hace la persona. No podemos decir, ay, es que no me di cuenta, yo no supe. No, la palabra despreciar indica que es una decisión que se toma conscientemente. Necesitamos saber tomar las decisiones correctas en la vida. Y aunque la mayoría de las tomas de decisiones, para tomar decisiones necesitamos temor de Dios. Cuando incorporamos el temor de Dios como criterio para nuestras elecciones, toma de decisiones, entonces procedemos con la sabiduría. Porque contamos con la guía y la aprobación de Dios. Vivimos con el conocimiento de que Dios está íntimamente involucrado en cada una de nuestras acciones, en cada una de las áreas de nuestra vida, lo que trae seguridad y paz a nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos paz y seguridad en estos momentos? Porque a veces nuestra mente está en otra área, menos en lo que debemos de estar. ¿Cuántos necesitan paz? Vivimos entonces con la conciencia de que Él ve, Él conoce y evalúa todas las elecciones, y Él nos va a decir, esto te va a alejar de mí, esto te va a acercar, esto te va a ir llevando a tomar o a caer en pecado, o esto te va a llevar en santidad. El Salmo 139 Salmo 139, déjalo busco yo. En el verso del 1 al 4 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde los lejos mis pensamientos. Has escudriñado y andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestros caminos. ¿Qué es lo que vamos a hacer y decir en 5 minutos? Dios lo sabe perfectamente. Y es por eso que Dios a veces da palabras de alerta. Pero si nosotros no involucramos a Dios en nuestra vida personal, si nosotros no involucramos a Dios en la toma de decisiones, van a venir consecuencias que a veces no son gratas. Pero Dios nos dice, como ustedes como papás le dicen a los hijos, yo te lo dije. El temor de Dios enseña, capacita y forma al cristiano para andar en sabiduría. Se lo repito nuevamente, el temor de Dios enseña, capacita y forma al hombre para andar en la sabiduría de Dios. Y algo que está súper claro que Dios quiere para nosotros es que vivamos en santidad y en verdad. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? Todos queremos llegar al cielo y que Dios nos diga, mira, ya si nos dan 1 o 2 coronas, pues ya veremos cuál nos toca. Pero esa es nuestra meta, llegar al cielo y ver y poder estar delante de ese trono y que Dios nos diga, buen siervo fiel. Pero si nosotros no somos fieles aquí en la tierra, no podemos estar delante de ese trono. El temor de Dios nos va a llevar a nuestra meta. Ese darle honra a quien honra merece, que es Cristo Jesús. Glorificarlo a Él, exaltarlo, no solamente aquí en la iglesia, hermano. Que yo entiendo que a veces por circunstancias que nos haya pasado en la semana o vengamos como vengamos, hay áreas muy complicadas o venimos a veces con tristeza en nuestro corazón, y eso lo entendemos. Porque a veces los que servimos de este lado venimos a veces a servir con dolor en el corazón, pero venimos a honrar a Dios. Eso no quiere decir que usted tiene que venir por esa puerta perfecto, que no le duela nada. Yo le diría al contrario, usted venga, pero entrégueselo a Dios. Porque a veces Dios en la alabanza se mueve de una manera muy especial y le decimos, Señor, aquí haz tu voluntad como en el cielo, y cantamos, tuyo es el reino, tuya es la gloria, pero en mi corazón yo no te voy a soltar este problema, yo me lo voy a llevar a mi casa. ¿Cómo Dios va a hacer algo en nosotros si nosotros no accedemos a la presencia de Dios? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios a mi vida si yo no lo busco? Sí, Dios sabe todo, pero Él quiere escucharte. Dios quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que permanezcamos en fidelidad y en santidad. Y dice la palabra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimientos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso ustedes lo pueden encontrar en Colosenses capítulo 1 del 9 al 10. Y hay personas que oran por usted. Usted tiene líder de damas, de varones, de niños, de todo, ¿no? Que oran por usted, porque usted es especial para la iglesia. Pero también en nuestra vida personal
tenemos que poner de nuestra parte. Porque muchas veces hemos escuchado a él, llévenme sus oraciones. Y ya nos han contado que es como que tú ora por mí, yo mira, no me hago responsable de mi vida. No, tiene que ser un 50-50, ¿no? Pongámoslo de esa manera. La sabiduría e inteligencia espiritual son para poder cumplir la voluntad de Dios. El conocimiento y la sabiduría no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el propósito de estar conectados con Dios. Si pudiéramos ver una balanza o algo que nos indique cómo está nuestra intimidad con Dios, ¿de qué color estaríamos ahorita? Puede ser un rojo, un amarillo, un verde. Y dice en Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando frutos de su buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, Dios perdona nuestros pecados, Dios nos ha salvado, por gracia somos salvos, pero también Dios nos llama a crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Dios, en sabiduría, en temor de Dios. Dios nos ama demasiado. Y dice la palabra de Dios que nosotros le amamos porque Él nos ha amado primero. Pero mi amor por Dios también se ve reflejado en las decisiones que tomo. No por palabras. Si Cristo demostró su amor para con nosotros en hechos debemos de demostrar el amor que le tenemos a Dios. Cuando venimos a Dios no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Yo en lo personal y nosotros todos, me incluyo también en esta parte, tenemos cosas que cambiar de nuestra vida. Pero Dios nos tiene que indicar, no es lo mismo para todos, claro está. Pero que nuestro corazón sea sensible para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hermano, cuando nos va mal en algo, luego ¿a quién es el que culpamos? No nos engañemos. Para ser sabias personas, el primer paso es tener temor a Dios, honrar a Dios. Honrar a Dios en lo que yo veo, en lo que yo escucho, en lo que yo hago. Honrar a Dios en mi economía. Honrar a Dios a través de las ofrendas, de mis diezmos. Honrar a Dios en lo que yo haga en la iglesia. Porque si el Señor nos ha mandado a servir, es para honrar a Dios. ¿Qué áreas de nuestra vida no están honrando a Dios? Y necesitamos que el Espíritu Santo nos indique qué son esas cosas. Que Dios nos ayude a ser hijos fieles, a vivir en santidad, a ser obedientes. Y le repito, no se trata de nosotros ya, se trata de Dios. En el camino nos vamos a equivocar. Y no por eso Dios nos va a dejar de amar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida y aún así Dios nos dice yo te amo? Que Dios nos ayude a ser sabios, a tomar buenas decisiones, a tomar esas decisiones que honren a Dios. Pero también que Dios nos dé un corazón humilde para recibir las enseñanzas. Porque en el Salmo que leíamos dice, Señor, tú me has examinado y conocido. El Señor sí nos examina. Y Él sí sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y no nos rechaza. No estamos diciendo que ya, si tomaste malas decisiones te va a ir mal en la vida. No. Estamos diciendo que si hemos tomado malas decisiones, Dios es fiel y justo para ayudarnos a convertirnos en personas sabias y a aprender de nuestros errores. Él es fiel, Él es justo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que dirige nuestros pasos. Pero solo debemos dejarnos guiar y moldear
por el Maestro perfecto. Hay un canto de los 2000 que me entra ahí en mis épocas, tenían por ahí, al taller del maestro, ¿no? Y si usted lo vuelve a escuchar en su casa, hay varios tipos de cristianos, los que se dejan moldear por Dios y los que quieren moldear a Dios a su voluntad. Y esos son los insensatos. No somos perfectos, hermanos, pero sí le podemos pedir a Dios que nos muestre cuál es nuestra realidad. No se trata de venir a la iglesia nada más por venir. Y no vaya a decir, es que yo ya no voy porque como la hermana Yemima dijo que las personas sabias no debemos de ir a la iglesia. Yo no dije eso. No. Estamos siendo moldeados. Usted y yo estamos siendo moldeados. No somos perfectos. Y el día que lo seamos, ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios. Yo sí voy a estar allá en el cielo, ¿verdad? Ahí me decían, ¿usted es salva? Sí, claro que sí. ¿Está segura? Claro, yo estoy muy segura de eso. Pero el dejarnos moldear por Dios es sumamente importante. Nada es fácil. Pero otro pasaje de la Biblia dice que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. Porque claro, a veces nuestra humanidad sale y dice, es que yo no quiero, pero yo sé que es tu voluntad. Yo no quiero ir a evangelizar, pero es tu voluntad. Yo no quiero ir al potrero, pero tengo que ir porque es tu voluntad. A veces nos gana en la humanidad, decimos cosas así. ¿Qué es hermoso ir al potrero? Yo le recomiendo que sí vaya. Porque el aniversario sí, nosotros trabajamos con la gente, hermano, no, vamos. Hay muchos, ¿no? Pero Dios bendiga a los valientes que sí van. Nada es fácil, pero que Dios haga o ponga en nosotros el querer como el hacer. Porque muchos decimos, no, es que yo voy a ir a salir a predicar, yo voy a salir a evangelizar, yo voy a hacer esto para Dios. ¿Ya lo hiciste? Es que no he tenido tiempo. Está complicado. No. Que Él haga en nosotros, o cambie nuestra mentalidad, cambie nuestro corazón para que ponga el querer y el hacer en nosotros. Si te equivocaste algún día o si nos equivocamos en algún momento de nuestra vida, llegó el momento de empezar de nuevo con Dios e involucrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Si te equivocaste en algún momento de tu vida y viviste las consecuencias, como hijos, por no hacer el caso a nuestros papás, vivimos las consecuencias. Nos dijeron los papás, no te subas ahí, nos subimos, nos caímos y ahora tenemos cicatrices en las rodillas. Las cicatrices allí están, pero nos hablan de que Dios trajo una enseñanza, incluso aunque nosotros nos equivoquemos. Y no carguemos toda la vida con nuestros errores. Porque a veces Dios ya nos perdonó, pero es que yo no puedo servir porque yo hice esto, yo hice aquello, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo dirigir porque hoy me sentí mal, porque hoy hice esto, porque hice aquello. No tenemos un Dios fiel y justo para perdonarnos. Cuando yo me cierro en esa mentalidad de decir, yo no voy a ir a la iglesia porque hice esto, yo no voy a servir porque hice esto, yo no voy a predicar, yo no voy a dirigir porque me equivoqué en esto, negamos en nuestra vida que tenemos a un Dios que perdona. Tenemos a un Dios lleno de gracia, un Dios que nos ama, pero que Él desea que seamos hijos sabios, que lo involucremos en las áreas más importantes de nuestra vida, que valoremos las enseñanzas que recibimos en casa, con la palabra de Dios abierta, pero también lo que recibimos aquí en la iglesia. Ahora bien, y con esto vamos a ir cerrando. No todo, amado hermano, es recibir y recibir y recibir de Dios. Porque Dios nos ha dado tantas cosas.
Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha dado amor eterno, Dios nos ha dado muchas cosas. Jesucristo dejó el cielo, dejó el trono, dejó su gloria para venir a humanizarse por amor a nosotros. Renunció a eso. Pero nosotros a veces no somos capaces de renunciar a nosotros mismos para vivir y hacer lo que Dios quiera en nosotros. No solamente es recibir de Dios, también es nosotros darle. Cuando nosotros tenemos la capacidad de estar más de 2 horas en la iglesia, habla de algo que está raro en lo personal con Dios, porque tú no toleras a una persona que no conoces más de 2 horas. Entonces, si nosotros yo no tolero estar más de 2 horas en la iglesia, es porque en realidad en lo personal no lo estoy conociendo. Pero Dios te dice: hijo, yo te formé, yo te hice, yo te amo, somos sus hijos amados delante de sus ojos. Pero tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que involucrarlo. A veces nosotros como hijos, cuando ya de plano ya no sabemos qué hacer, papá o mamá, ¿tú qué piensas de esto? Y yo no soy papá, ¿verdad? Yo no soy mamá. Pero usted, que sí lo es, ¿qué siente en su corazón cuando sus hijos lo toman en cuenta? Y ya con su sonrisa lo dijo todo. ¿Y por qué nosotros, qué hermoso sería o qué hermoso es saber que nosotros alegramos el corazón de Dios cuando lo tomamos en cuenta? A veces decimos de chiste, ¿no? Yo creo que a veces hacemos reír a Dios por lo que hacemos todos los días, ¿no? Decir: ay, Señor, así de, ¿qué hijo me tocó? Muy gracioso. Yo creo que sí lo hacemos reír a veces, ¿no? Pero yo creo que también alegramos el corazón de Dios cuando tomamos en cuenta y hacemos lo que Dios nos indica que hagamos. Yo siento que también eso es hermoso. Y si nosotros queremos alegrar el corazón de Dios, queremos que Él diga de nosotros: yo tengo unos hijos muy sabios, mi hija es sabia, mi hijo es sabio. Es mejor que Dios diga eso a que Él diga la segunda parte del versículo, ¿no? Mi hijo es un insensato. No, eso está muy feo. Mejor trabajemos y busquemos a Dios para que seamos los primeros. Hijos sabios y entendidos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. La mayor cantidad de las decisiones que tomamos en la vida nos equivocamos. A lo mejor, no sé, los zapatos que te pusiste no te van a combinar con el vestido que te pongas ese día, eso, ¿no? Son acciones normales, decisiones que a veces no tomamos bien, pero yo creo que Dios es fiel y justo para ayudarnos, y también está el Espíritu Santo para direccionarnos y decirle: Espíritu Santo, tengo una decisión muy importante o decisiones importantes que tomar conmigo mismo, conmigo misma, decisiones importantes que tomar para mi familia, para mis hijos. Pero yo creo, Espíritu Santo, yo creo, Señor, que tú me puedes ayudar. Creo que no toma mucho tiempo decirle eso al Señor en oración. No, tal vez llegue tarde un poco la respuesta de Dios, pero Dios mismo dice que sus planes son mejor y son de bien que lo que nosotros podamos tomar. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que si consideramos ser hijos de Dios, tomemos a nuestro Padre Celestial como dirección para lo que usted tenga que hacer o las decisiones que usted y yo tengamos que tomar en nuestra vida.